La primera persona que entendió que algo iba mal no fue su marido, no fue la otra mujer, no fue la suegra, fue el violinista del fondo. Porque vio a una mujer entrar sola en mitad del salón, levantar la barbilla y empezar a bailar un vals sin pareja delante de 200 personas. Nadie se movió, nadie respiró. Y lo que nadie sabía todavía era esto: hacía menos de 10 minutos, el marqués le había dicho a su esposa que su matrimonio se había terminado. Si alguna vez te han pedido que sonrías mientras te rompen por dentro, deja tu like y cuide. Porque esta historia no va de una mujer abandonada, va de una mujer que eligió no desaparecer delante de nadie. Aquella noche de otoño, el Palacio de Valdezarza, en Madrid, brillaba como si el dinero pudiera taparlo todo. Había velas por todas partes, copas llenas, abanicos moviéndose como alas discretas y esa clase de risas que en los salones grandes casi nunca nacen de la alegría, sino de la costumbre. La temporada social estaba en su punto más alto. Se hablaba de alianzas, de herencias, de títulos, de trajes traídos de París y de familias que fingían estar mejor de lo que estaban. Y en medio de todo eso, una mujer vestida de azul claro decidió hacer algo que iba a perseguir a todos los presentes durante años. Se llamaba Elena Valdezarza, de soltera Elena Navarro. Tenía 25 años, una educación mucho más seria de la que muchos hombres a su alrededor sospechaban. Y 3 años de matrimonio con Julián de Valdezarza, marqués de Peñalba. 3 años. Tiempo suficiente para aprender cómo respira una casa, cómo se comporta un hombre cuando cree que nadie importante lo está mirando, y cómo puede sentirse una persona viviendo al lado de otra que nunca termina de verla del todo. Pero antes de que Elena entrara sola a la pista, antes de que el silencio cayera sobre el salón como una cortina de hierro, ocurrió una conversación. Una de esas conversaciones que parecen privadas, pequeñas, casi limpias, y sin embargo pueden incendiar una vida entera. Julián la detuvo en la galería de retratos. Lo hizo entre el segundo y el tercer vals. En el momento exacto en que la orquesta afinaba y los invitados estaban ocupados con el champán y los chismes. Él había escogido bien el momento. También el lugar. La galería era estrecha. Estaba apartada y tenía en las paredes varias generaciones de antepasados pintados con caras severas. Como si todos hubieran nacido sabiendo mandar. A Julián le gustaban los espacios donde nada se salía de sitio. Y aquella noche creía estar a punto de resolver un problema con elegancia. «Tenemos que hablar», le dijo. Nada en su tono parecía violento. Y quizá por eso fue peor. Los hombres como Julián rara vez gritaban cuando querían herir. Lo hacían en voz baja, con frases medidas, como si fueran personas sensatas gestionando una molestia. Elena se volvió hacia él con esa expresión calmada que había perfeccionado durante su matrimonio. No era falsedad. Era defensa. Una máscara amable, serena, cansada. Útil para fiestas, cenas, visitas y para cualquier momento en que su marido solo se acercaba a ella porque necesitaba algo o quería impedir algo. «Claro», respondió. «¿Qué ocurre?» Julián miró hacia los extremos de la galería. No quería público. No quería testigos. Lo que iba a hacer, en su cabeza, era correcto, necesario y, sobre todo, discreto. «He tomado una decisión sobre nuestra situación», dijo al fin. «¿Qué decisión?», preguntó. Entonces él enderezó los hombros, como hace un hombre que cree estar siendo valiente cuando en realidad solo está siendo cómodo para sí mismo. Así, sin más. Como si hablara de vender una finca pequeña. Como si 3 años de vida compartida cupieran en una frase seca, bien peinada y dicha entre 2 valses. «¿Puedo saber por qué?» «No somos compatibles», respondió él enseguida, como quien saca una frase ensayada del bolsillo. «Tenemos caracteres distintos. Queremos cosas diferentes. Creo que seremos más felices viviendo separados». «¿Más felices?», repitió ella. Sí. «¿Y por separados quieres decir que deseas casarte con otra persona?» La mandíbula de Julián se tensó apenas un instante. «No es la razón principal. Pero es una razón». No fue una pregunta. Julián soltó aire por la nariz. «Clara Montalbán y yo tenemos un entendimiento. Pero eso es secundario. El punto importante es que tú y yo nunca hemos encajado». Clara Montalbán, hija de un industrial vasco riquísimo. Risas altas, vestidos caros. Una presencia imposible de ignorar en cualquier salón. Elena la había tratado 2 veces. La segunda había bastado para ver a su marido observar a Clara con una atención que no le dedicaba a su propia esposa desde hacía casi 3 años. Elena no gritó, no lloró, ni siquiera frunció el ceño. «Entiendo», dijo. Y en esa calma ocurrió el primer error de Julián. Se relajó. Pensó que ella lo aceptaría con la misma docilidad con la que había aceptado tantas cosas. Pensó que seguiría siendo razonable.
Pensó que la conocía. No la conocía en absoluto. Porque Elena sintió algo en el pecho, sí, pero no era desamor roto. Para que se rompa algo, primero tiene que haber estado entero. Su matrimonio no lo había estado nunca. Había sido un trato desde el principio. La familia de él necesitaba la dote de ella para aliviar deudas viejas y malas inversiones. La familia de ella necesitaba el título, el ascenso social, la seguridad que daba entrar en una casa noble. Aunque fuera una casa noble con grietas financieras escondidas detrás del terciopelo. Los dos habían cumplido su papel. Ella había llevado la casa. Él le había dado apellido, posición y ausencia. Lo que dolió no fue perder un gran amor. Lo que dolió fue la forma. Ser descartada como si su vida común fuese una nota de agenda. Recibir la noticia en una galería, entre copa y copa. Como si su matrimonio pudiera terminarse en el tiempo que tarda una orquesta en afinar. Has sido muy directo, dijo ella. Pensé que era lo decente, respondió él, ya convencido de su propia nobleza. Prefería que lo supieras por mí antes de recibir una carta. Lo decente. A Elena le entró un frío tan claro y tan limpio que, por un segundo, todo se ordenó. ¿Tu madre sabe esto? La informaré después del baile. ¿Y Clara sabe que piensas cerrar un matrimonio mientras abres otro? Es consciente de la situación. Ya veo. ¿Y tu abogado te ha dicho que todo será sencillo, sin escándalo? ¿Sin daño para tu apellido? La situación puede manejarse. Elena inclinó muy poco la cabeza. Manejarse. Como has manejado nuestro matrimonio. Como has manejado tu cortejo con Clara mientras seguías casado conmigo. Como estás manejando esta conversación. Escondido en una galería mientras al otro lado siguen bailando. Elena. No, Julián. Tranquilo. Te entiendo perfectamente. Entonces se quitó la alianza. Era un anillo sencillo. Oro liso. Nada brillante. Lo sostuvo un instante. Como si pesara más de lo normal, y se lo dejó en la palma. Después le cerró los dedos encima. Ahí lo tienes, dijo. Eso simplifica bastante las cosas, ¿no? Él se quedó inmóvil, mirándose la mano. Había esperado resistencia, lágrimas o una escena privada que luego pudiera controlar. No aquello. No una serenidad que le quitaba el papel principal. Supongo que querrás que abandone el baile, dijo Elena. Julián tardó un segundo demasiado largo en responder. En realidad, sería menos llamativo que te quedaras. Por las apariencias. Ya hablaremos mañana de los detalles. Por las apariencias. Elena hizo una reverencia perfecta. Ni demasiado profunda ni demasiado breve. La clase exacta de gesto que una mujer aprende para demostrar educación sin entregar el alma. Y se alejó. No fue corriendo. No tembló delante de él. Caminó recta por la galería. Pasó bajo las miradas pintadas de todos esos antepasados orgullosos y cruzó la puerta que llevaba al pasillo principal. Solo entonces se detuvo. Porque las manos le temblaban. Porque el control que había sostenido en la galería empezaba a rajarse por dentro. Porque si entraba en el salón así, alguien lo vería. Una dama curiosa, un primo inútil, una amiga falsa. Alguien preguntaría si se encontraba bien. Alguien olfatearía el escándalo. Y Elena no pensaba regalarle a nadie el espectáculo de su derrumbe. Apoyó las manos en la pared fría y respiró despacio. Una vez. Otra más. Y entonces oyó la música. La orquesta había vuelto a empezar. Un vals. Justo el mismo tipo de música que estaba sonando cuando su marido la apartó para anunciarle que su matrimonio terminaba. Que otra mujer ya esperaba turno y que, por favor, hiciera el favor de seguir sonriendo para el público. Elena escuchó las cuerdas, el compás, el ritmo limpio de los pasos en el salón. Y algo cambió. No se rompió. Se aclaró. Tenía 25 años. Poseía una herencia modesta de su abuela, protegida aparte del dinero del marqués. Sabía llevar cuentas. Sabía negociar con proveedores. Corregir a un mayordomo sin humillarlo, organizar una casa grande, leer historia, literatura y números. Había pasado 3 años convirtiéndose en una esposa eficiente para un hombre que solo la veía cuando le resultaba útil. Y ahora ese mismo hombre creía estar haciéndole un favor. Fue en ese pasillo, con las manos aún frías y el corazón desordenado, donde Elena tomó la decisión que iba a abrir la noche en 2. Volvió al salón. Y lo hizo sin prisa. El baile seguía lleno de vueltas, colores y risas. Las lámparas ardían sobre las cabezas. Los criados avanzaban con bandejas. Y en un borde de la pista, vigilando la entrada de la galería con más interés del que quería disimular, estaba Clara Montalbán. Rubia, impecable, envuelta en seda color rosa viejo, con diamantes al cuello y esa seguridad de quien cree que aún no la han visto.
Elena caminó hacia ella. Clara la vio acercarse y su sonrisa cambió enseguida. Señorita Montalbán, dijo Elena, amabilísima. Señora de Valdezarza, espero que esté disfrutando de la velada. Muchísimo, aunque me encuentro con un problema terrible. No tengo pareja para este vals. Clara no entendió por dónde iba aquello. O quizás sí, y por eso se puso tensa. Estoy segura de que no le faltarán candidatos. ¿Me haría el gran favor de presentarme a su hermano? Tengo entendido que baila de maravilla. Era una petición extraña, pero no absurda. Lo bastante rara para descolocar. Lo bastante correcta para que no pudiera rechazarse con facilidad. Mi hermano ya está comprometido para esta pieza, respondió Clara con cuidado. Qué pena, dijo Elena. Entonces tendré que bailar sola. Y antes de que nadie pudiera detenerla, entró en la pista. Si en este punto la historia ya te tiene atrapado, suscríbete, porque lo que hizo después no fue locura. Fue estrategia. Y fue mucho más fuerte de lo que parece. Elena avanzó hasta el centro del salón, encontró un hueco entre dos parejas y empezó a bailar el vals sin compañero. Sola. Con una mano levantada, como si alguien invisible la condujera, y la otra en la cintura. No lo hizo de forma ridícula. No lo hizo para pedir compasión. No hubo ni un solo gesto torpe. Al contrario. Se movió con una precisión tan limpia, tan segura, que al principio algunos creyeron que formaba parte de alguna broma privada. Pero no. No había ninguna broma. Había una mujer bailando sola delante de 200 personas en la fiesta de su propio marido. Una vuelta. Otra. El salón empezó a callarse. Las conversaciones murieron primero en los bordes, luego cerca de las columnas, luego junto a la orquesta. El rumor se fue apagando hasta que solo quedó la música. Los músicos siguieron tocando porque todavía no entendían el tamaño del desastre. Las parejas se apartaron. Las copas dejaron de moverse. Los abanicos se quedaron quietos. Y entonces Julián reapareció en la puerta de la galería. La vio. Vio a su esposa, a la mujer a la que acababa de pedir discreción, girando sola en medio del salón como si hubiera decidido convertir su dolor en un espejo gigante para todos. Su cara perdió el color. Elena siguió bailando. No miró a Clara, no miró a Julián, no miró a nadie. Bailó como si el mundo entero se hubiese reducido a ese compás. Como si por fin no tuviera que sostener nada más que su propio cuerpo. Cuando el vals terminó, el último acorde quedó suspendido en el aire y el silencio fue total. Elena hizo una reverencia a su pareja invisible. Después cruzó el salón, tomó una copa de champán de una bandeja que temblaba en manos del camarero y bebió un sorbo largo y tranquilo. El salón explotó en susurros. Las voces subieron como pájaros asustados. Los nombres empezaron a circular. Las interpretaciones nacieron en el acto. Unos pensaron que estaba loca, otros que estaba borracha. Otros que acababan de ver el momento exacto en que una mujer dejaba de obedecer las reglas del juego. Julián atravesó la sala en 10 pasos rápidos. ¿Qué ha sido eso?, preguntó en voz baja, pero llena de furia. Elena alzó la copa apenas un poco. Un vals, Julián. Me sorprende que no lo hayas reconocido. Acabas de hacer una escena delante de todo Madrid. No, dijo ella. La escena la empezaste tú en la galería. Yo solo he cambiado el escenario. Me has humillado. ¿De veras? Tú me apartas en mitad del baile para decirme que vas a deshacer nuestro matrimonio. Que ya has preparado a la mujer siguiente y que agradecerías que yo siguiera sonriendo por las apariencias. Pero la humillación empieza cuando yo decido no esconderme. Él apretó los puños. Esto lo arruinará todo. Eso depende de lo que entiendas por todo. Dejó la copa en una mesa cercana. Querías una separación limpia. Querías salir de este matrimonio sin ruido, sin incomodidad, sin manchar tu nombre. Y quizá lo habrías conseguido si me lo hubieras dicho con respeto, con verdad y con un poco de vergüenza. Pero elegiste tratar lo nuestro como si fuera una nota más entre dos bailes. Así que he decidido demostrarte cuánto ruido puede hacer el final de algo que tú creías pequeño. Por primera vez en 3 años, Julián la miró de verdad. No como a una esposa correcta. No como a una administradora útil. No como a un mueble bien colocado. Como a una persona separada de él, con voluntad propia, inteligencia propia y una idea muy clara de su dignidad. Esto también te destruirá a ti, dijo. Tal vez, respondió Elena. Pero yo no pienso proteger tu comodidad a costa de mi silencio. Se dio la vuelta y se marchó. Pasó junto a los invitados que la observaban como si acabara de cruzar un incendio sin quemarse. Pasó junto a Clara, cuyo rostro ya no mostraba triunfo, sino miedo. Pasó por la escalera principal, por el vestíbulo y por la puerta del palacio.
Afuera la recibió el aire frío. El olor a lluvia lejana y humo de carbón, la fila de carruajes y una noche inmensa. Se quedó un momento en los escalones. Y entonces lo entendió. No tenía idea de qué iba a pasar después. Era terrible. Era emocionante. Y era suyo. 3 meses más tarde, Elena vivía en una casa mucho más pequeña en el barrio de las Letras. No había salones dorados ni hileras de criados. Solo 4 habitaciones, una cocina, una escalera estrecha que crujía y una señora que iba cada mañana a ayudar con la limpieza. La casa era modesta, pero cada taza, cada libro, cada hora del día le pertenecía. No había vuelto a ver a Julián. Los abogados hablaban por cartas secas sobre cantidades, bienes y términos. La madre de Julián había enviado una sola nota, cargada de reproche elegante, pidiéndole que reconsiderara su comportamiento impulsivo por el bien del apellido. Elena no respondió. El escándalo fue exactamente tan grande como ella había imaginado. La mujer que bailó sola en el palacio de Valdezarza se convirtió en un cuento repetido en tertulias, meriendas, cenas y visitas. Algunos aseguraban que había bailado durante media hora. Otros juraban que lloraba mientras giraba. Alguno insinuó que estaba fuera de sí. Casi nada era cierto. A Elena dejó de importarle enseguida. Porque al salir de ese mundo, descubrió otro. Y ese otro mundo fue la segunda gran sorpresa de su vida. Madrid estaba lleno de mujeres que no encajaban en la fotografía perfecta. Viudas, separadas, solteras con herencia, profesoras, traductoras, dueñas de pequeñas librerías. Mujeres que ya no vivían bajo la vigilancia de un marido o que nunca habían querido hacerlo. Mujeres que hablaban de libros, leyes, educación y dinero propio en salones discretos, cafés apartados y trastiendas donde por fin podían pensar en voz alta sin que las llamaran extravagantes. Elena no las encontró de golpe. Fue entrando poco a poco. Primero recibió una invitación para una tertulia organizada por doña Mercedes Paredes, viuda y ensayista, que firmaba con seudónimo masculino para publicar artículos sin escándalo. Luego asistió a una charla sobre educación de niñas en la librería de señorita Robles, una mujer soltera que había heredado el negocio de su padre y lo había convertido en refugio para lectoras inquietas. Después empezó a acudir a reuniones semanales donde se hablaba de novelas, teatro, historia, política y de esa palabra que tantas mujeres oían sin disfrutar nunca, libertad. Allí, por primera vez en mucho tiempo, nadie le pedía que adornara una mesa o sostuviera una sonrisa. Le pedían opinión. Y ella la tenía. Empezó a escribir. No al principio para publicar. Escribía para entenderse. Escribía sobre el matrimonio, sobre la soledad de vivir con alguien que no te mira de verdad, sobre el cansancio de ser útil pero no vista, sobre el silencio educado que muchas mujeres aprendían como segunda piel. Lo hacía por las mañanas, cuando la casa estaba en calma y la calle aún sonaba a carros de leche y pasos apresurados. Escribiendo, Elena encontró una voz que había estado allí mucho antes de su boda, esperando sitio. Una tarde de diciembre, entró en una librería de la calle del Príncipe buscando un ensayo de pensamiento político y conoció a Mateo Salcedo. Tenía unos 35 años, los dedos manchados de tinta, el abrigo un poco gastado y la expresión distraída de los hombres que pasan demasiado tiempo pensando en ideas y demasiado poco en espejos. Se acercó con cautela y le habló del libro que ella tenía en la mano. No con arrogancia. No con ese tono de muchos hombres que usan una pregunta para demostrar que ya creen saber la respuesta. Lo hizo con curiosidad real. Hablaron 40 minutos. De educación, de leyes, de autoras prohibidas en ciertos salones, de por qué tantas instituciones estaban construidas para mantener el orden aunque ese orden ahogara a la mitad de la gente. Cuando se despidieron, Mateo le preguntó si podría visitarla alguna vez para seguir hablando. Elena dudó. Ya no era una esposa protegida. Era una mujer separada, observada por muchos y comprendida por pocos. Recibir a un hombre en casa podía alimentar aún más rumores. Pero luego recordó la galería de retratos, el anillo en la mano de Julián y el vals en solitario bajo 200 miradas. Y pensó algo sencillo. Una mujer que ya ha pagado el precio del escándalo no tiene por qué seguir comportándose como si aún debiera permiso. Sí, respondió. Me gustaría. Mateo volvió la semana siguiente. Y la otra. Y la otra. No fue una pasión loca. Elena no quería una segunda jaula adornada con palabras bonitas. Lo que nació entre ellos fue más raro y más valioso. Compañía verdadera. Una amistad seria. Una relación en la que él preguntaba, escuchaba y esperaba la respuesta. Una relación donde la mente de Elena no era una rareza incómoda.
sino parte central de lo que la hacía digna de interés. 6 meses después del baile, el divorcio quedó resuelto. La compensación fue sobria, pero justa. Elena recuperó por completo la herencia de su abuela y recibió una cantidad anual modesta a cambio de no pelear en público lo que todos preferían cerrar cuanto antes. Un mes después, Clara Montalbán se convirtió en la nueva marquesa de Peñalba en una boda pequeña y silenciosa. Nada de grandes salones, nada de exhibiciones. Y eso, por sí solo, ya decía mucho. En apariencia, el problema estaba resuelto. Pero no lo estaba. Porque algunas historias no terminan cuando cambia el nombre en una invitación. Una tarde de primavera, casi un año después de aquella noche, la asistenta de Elena anunció una visita. La marquesa viuda quiere verla. Elena levantó la vista, sorprendida. Y cuando la madre de Julián entró en el salón, Elena tardó solo un segundo en entender que aquella mujer no venía a defender a su hijo. Venía por algo más difícil. Doña Beatriz de Valdezarza parecía más pequeña que antes, como si el último año le hubiese quitado brillo, peso o fuerzas. Se sentó sin quitarse los guantes. Miró alrededor. Muebles sencillos, la mesa con papeles, los libros abiertos, la vida sin lujo pero con aire. Y habló. He venido a pedirle perdón. Elena no respondió de inmediato. Perdón no era una palabra que hubiera esperado de aquella mujer. ¿Por qué? Por mi hijo, por cómo terminó su matrimonio, por lo que yo supuse sobre usted durante los años que vivió en nuestra familia. La voz le salió rígida, como si cada frase costara. Creí que usted había tenido suerte al casarse con él. Creí que debía conformarse con la posición que le ofrecía. Creí que un matrimonio podía sostenerse solo con eso. Me equivoqué. Elena la observó en silencio. Entonces la viuda dijo algo aún más revelador. Mi matrimonio tampoco fue feliz. Fue correcto. Fue soportable. Y durante años me dije que con eso bastaba. Pensé que usted también podría vivir así. No comprendí que aguantar no es lo mismo que vivir. Elena sintió, contra todo pronóstico, no triunfo, sino cansancio. El cansancio de ver a otra mujer llegar tarde a una verdad que había pagado muy cara. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque había una segunda verdad detrás de la visita. Y la anciana tardó unos segundos en sacarla. He observado el nuevo matrimonio de Julián, dijo al fin. Y he visto que trata a Clara con la misma frialdad con la que la trató a usted. Ella ríe menos, sale menos. Y cuando pregunto si se encuentra bien, él responde que solo se está acostumbrando a la vida matrimonial. Ahí estaba. No había aprendido nada. Esa era la herida real. No vengo a pedirle que intervenga, añadió la viuda enseguida. Solo quería decirle que yo estaba equivocada. El problema nunca fue usted. Elena bajó los ojos un instante. Pensó en Clara. En la chica de vestido rosa esperando al borde de la pista. En lo fácil que es desear una vida ajena cuando solo se ve desde fuera. Pensó también en lo que una mujer puede perder intentando encajar en un lugar que la premia por callar. Lamento que Clara sea infeliz, dijo al fin. Pero ya no es mi responsabilidad. Lo sé, respondió la viuda. Se levantó para marcharse. Y justo en la puerta se volvió una vez más. Aquella noche, cuando bailó sola, yo me escandalicé. Creí que se había destruido por orgullo. Ahora pienso que se estaba salvando. Y creo que mi hijo nunca entendió el valor que tenía delante. Cuando se fue, Elena permaneció mucho rato sentada sin moverse. Pensó en el coraje. En lo tarde que llega a veces la comprensión. En todas las mujeres que pasan media vida administrando la tristeza como si fuera una obligación elegante. Y pensó, sobre todo, en esto. Salvarse a veces no se parece a una victoria. Se parece a quedarse sola en medio de una sala y seguir moviéndose aunque todos miren. Si esta parte te está tocando, suscríbete también ahora, porque aún queda lo más bonito, lo que pasa cuando una mujer deja de vivir para las apariencias y empieza a construir para sí misma. 2 años después del baile, Elena publicó su primer ensayo con su propio nombre. Hablaba del matrimonio, de la autonomía y de la soledad particular que nace cuando la ley te une a alguien que nunca te reconoce como persona completa. El texto apareció en una revista pequeña pero seria. Causó comentarios, críticas, cuchicheos. Algunas personas dijeron que estaba ajustando cuentas. Otras, que una mujer decente no debía exponer ciertas cosas. Elena siguió escribiendo. Publicó más ensayos. Dio algunas charlas en la librería de señorita Robles. Ayudó a organizar reuniones para jóvenes que querían estudiar y debatir sin pedir permiso a un padre, un hermano o un prometido. Y siguió viendo a Mateo. Con el tiempo, desde fuera, aquello empezó a parecer un noviazgo. Desde dentro, era algo más raro y más fuerte, confianza,
admiración mutua, paz. No se casaron. Elena no tenía ningún deseo de volver a entregar, por ley, lo que tanto esfuerzo le había costado recuperar. Mateo no se ofendió. Entendía demasiado bien la diferencia entre amar a una persona y querer poseer su destino. Así que construyeron otra clase de vida, una que no necesitaba contrato para ser real. Una hecha de conversaciones largas, trabajo compartido, libros subrayados por dos manos, paseos por Madrid, discusiones honestas y libertad. En el tercer aniversario de aquella noche en el palacio, Elena asistió a una tertulia en casa de doña Mercedes. El salón estaba lleno de mujeres que también habían elegido caminos torcidos, difíciles o poco aplaudidos. En un momento de calma, alguien le pidió que contara, por fin, la historia completa del vals. Elena sonrió. No como quien recuerda una tragedia. Como quien reconoce el principio de una verdad. Durante mucho tiempo, dijo, creí que aquella noche estaba rompiendo mi vida delante de todos. Pensé que perdía lo poco que tenía. Pero en realidad estaba eligiendo qué clase de vida quería. Y la vida que escogí, más pequeña, más quieta y completamente mía, resultó ser más grande que la que estaba representando para los demás. Una joven, casi una niña todavía, le preguntó qué había sido de Julián. Elena no respondió de inmediato. Podría haberlo ridiculizado. Podría haber sido cruel. Podría haber dicho que seguía siendo el mismo hombre elegante, vacío y preocupado por el brillo externo. Todo eso tal vez habría sido cierto. Pero el tiempo también le había dado otra clase de mirada. Sigue siendo marqués, dijo al final. Sigue muy ocupado en parecer que todo está en orden. Y sospecho que sigue creyendo que la vida puede manejarse como se maneja una lista de invitados. Hubo unas risas suaves. ¿Y usted?, preguntó otra. ¿Es feliz? Elena pensó en su casa modesta, en sus textos, en las amigas que había ganado, en las tardes de discusión y aprendizaje, en Mateo, que nunca le pedía menos de lo que ella era. Pensó en la noche del baile, en el anillo entregado, en la pista inmensa, en el miedo, en la música, en el paso que dio cuando aún no sabía si debajo había suelo. Sí, respondió. A mi manera, sí. Y en ese momento entendió algo que quizá llevaba años sabiendo sin ponerlo en palabras. El vals que bailó sola no fue un final. Fue una puerta. Una puerta abierta de golpe hacia una vida incierta, poco cómoda para los demás, menos brillante desde fuera, pero profundamente suya. La música de aquella noche hacía mucho que había terminado. El escándalo también. Los rumores se gastan. Las miradas cambian de objetivo. Las casas grandes siguen encendiendo velas para fiestas nuevas. Pero algunas decisiones siguen ardiendo por dentro mucho después de que el salón se vacía. Y Elena, de algún modo, siguió bailando. No en palacios. No para públicos hambrientos. No para demostrar nada. Sino porque al fin había encontrado un ritmo que no la obligaba a encogerse. Así que, si alguna vez sientes que una puerta se cierra justo cuando todos esperan que sonrías y aguantes, recuerda esto. A veces el momento más vergonzoso a los ojos del mundo es el instante exacto en que una persona empieza a salvarse. Y a veces el paso más valiente no es quedarse donde aplauden. Es salir sola a la pista, aunque tiemblen las manos. Y mover